Bueno, pues nada, buenos días. Empezamos la segunda semana de clase que lo vamos a dedicar a la introducción de la teoría de números. Vamos a ver, el contenido de esta semana es pequeñito, no sé si habéis ya mirado los apuntes. Vamos a recordar lo que es la división entera, algunas propiedades de divisibilidad, lo que son los primos. Yo creo que la mayoría de las cosas os han debido de sonar según las habéis leído. Pero antes de empezar preguntándoos, como siempre os voy a preguntar si tenéis alguna cosa que queréis preguntarme, incluso de la semana pasada, si hay alguien que se ha terminado ya de ver los ejercicios y va un poquito retrasado y en el fin de semana se ha podido poner al día, pues si tiene alguna duda, pues también me la vais a poder preguntar. Pero antes os voy a comentar un par de novedades en el campus virtual y luego ya empezamos. Bueno, el otro día yo lo tenía puesto, pero os lo recuerdo ahora. Ya tenéis puesto el horario de tutorías, lo he puesto en mi pestaña. Digamos que ese es el horario de tutorías oficial. Eso no quiere decir que solamente os vaya a atender en ese horario o que solamente me podéis preguntar en ese horario. Como ya os he dicho, mi preferencia es que todas las dudas me las transmitéis por Teams, en el canal correspondiente del tema en el que estemos, y así pues todos nos podemos retroalimentar de las dudas de los demás. Pero si alguien quiere hacerme una pregunta, hablar conmigo y comentarme cosas, pues igual que hacemos ahora en clase, pero en privado, por así decirlo, pues puede conectarse conmigo a esas horas. Simplemente os pediría que me lo pidierais con antelación y concertáramos. Bueno, pues a las 12:30, a la 1, tal, nos conectamos. Y también os digo que fuera de ese horario también podemos quedar, ¿vale? Por eso digo que lo mejor es que me preguntéis y me pidáis que queréis hablar conmigo, queréis preguntarme algunas cosas hablando conmigo y ya concertamos una hora que nos venga bien, ¿vale? Desde el primer día estoy grabando las clases. Lo que pasa es que no me gustan las clases grabadas, no me gusta poner las clases grabadas porque, bueno, luego cuando las revisiono, pues no es lo mismo que un vídeo preparado como los que tengo preparados en el canal, pero bueno, voy a seguirlas grabando y voy a procurar editarlas un poquito para que sean un poquito mejor que no simplemente ver la clase repetida. Bueno, pues ahí arriba de todo en mi pestaña que he puesto material docente de clase, pues tenéis el acceso a la lista de vídeos de este primer tema, ¿vale? Están puestas las dos clases de la semana pasada, ya digo editadas, solamente está puesta la parte de la explicación que yo doy y no todas las dudas o no con todo el detalle de las dudas que me preguntáis, la parte de mi explicación. Y también lo iré poniendo al final de cada semana o unos días después, dependiendo de cómo vea vuestro ritmo de trabajo, pondré la relación de ejercicio de la semana anterior. Aquí ya podéis ver la relación de ejercicios junto con las explicaciones que yo he dado. La semana pasada puse la primera parte con los ejercicios que habíamos visto y ya la tenéis completa, ¿no? Incluso, por ejemplo, este ejercicio que no lo habíamos visto en clase, pues ya lo tenéis para que lo podáis corregir, ¿vale? Incluso con las explicaciones un poquito más arregladas de lo que es el barullo de la clase, ¿no? Entonces, bueno, decía que en esta parte no os voy a hacer un esquema porque realmente son 4 ideas las que van, pero sí quiero que os paréis en algunos detalles, porque un peligro que tiene esta parte es que muchas cosas las conocéis, pero claro, no solamente es que las conozcáis, porque bueno, ya he factorizado números, ya sé qué es la divisibilidad por 3, ya sé tal, sino que lo adaptéis a el modo de trabajo de una asignatura de la carrera, el modo de trabajo que lo que vamos a hacer no es solamente resolver ejercicios, como decía la semana pasada, sino razonar sobre los ejercicios, ¿vale? Es decir, aquí tenéis que, no os vamos a poner como a lo mejor lo que os habéis encontrado en el colegio, en secundaria, calcúlame, bueno, si vamos a calcular el máximo común divisor de los números, pero vamos a hacer más cosas con ellos. O no vamos a decir simplemente, estudia si este número es divisible por 3 o por 4, no. O vamos a decir, dedúceme una regla de divisibilidad por, razóname con las propiedades de divisibilidad tal propiedad. Es decir, vamos un paso más allá, como ya he ido adelantando en la semana pasada, ¿vale? Entonces sí quiero pararme en algunos detalles porque esta parte es especialmente peligrosa en ese sentido, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es, en este tema, es sacarle partido a algo que habéis estudiado en el colegio incluso, que es la división euclídea. La división euclídea no es más que la división,
Es decir, la división que habéis hecho desde niños, cuando poníais la cajita y poníais 323 entre 4, poníais vuestra cajita y dividíais. ¿Qué es lo que obteníais? Un cociente y un resto. Eso es la división euclidia, ni más ni menos que eso, no es otra cosa, ¿vale? La división euclidia, lo que hacéis con la cajita, insisto, pues es obtener a partir de un dividendo y un divisor el cociente y el resto, ¿vale? Lo digo porque alguna vez me preguntáis, bueno, ¿y de dónde saco yo este QR? Pues la división de la cajita, lo habréis visto, si habéis mirado los vídeos de los ejemplos, pues que yo lo que pongo aparte es la cajita y ya está, calculo mi divisor, mi cociente y mi resto, punto. No tiene más historia, ¿vale? Bueno, y aquí tenéis algunos ejercicios porque lo que vamos a hacer es, aunque luego realmente solamente vamos a trabajar con números positivos, pero bueno, para que vayáis jugando con ese algoritmo de la división y vayáis obteniendo el cociente del resto en distintas situaciones, pues lo podemos generalizar a cualquier número entero, positivo o negativo. Y es lo que tenéis hecho pues en estos ejemplos y es lo que os pregunto en los primeros ejercicios de la relación. Espero que no hayáis tenido mayores dificultades. La segunda parte de esta lección es los sistemas de numeración posicionales. Antes yo sé que de esto sí se hacía cosillas en secundaria, no sé si ahora lo trabajáis. Esto sigue siendo importante, sobre todo porque en informática se trabaja con dos sistemas de numeración, o con tres. El sistema binario, que es el que viene dado por la información de los ceros y unos, pero luego también se utiliza el sistema octal y el sistema hexadecimal, ¿vale? Por lo tanto, en otras asignaturas, yo creo que me parece que en electrónica vais a trabajar con los sistemas de números posicionales, fundamentalmente en hexadecimal y a lo mejor en octal, que luego también más adelante en otros cursos lo vais a utilizar para criptografía. Entonces, bueno, pues lo que se hace para cambiar de una base a otra es básicamente hacer divisiones sucesivas, y cada uno de los restos que vamos obteniendo nos va dando los dígitos del nuevo sistema de representación del número. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo esto lo hacíamos en base 7. Como veis, por eso lo tenemos puesto aquí, es simplemente una aplicación del algoritmo de la división. Aquí no os pongo la cajita, pero aquí lo que estamos haciendo es 3.785 dividido entre 7, pues ponéis vuestra cajita, obtenéis el cociente y obtenéis el resto, ¿vale? Y eso nos va dando los distintos dígitos, ¿vale? Y por supuesto la operación al revés, pues es simplemente ir poniendo los dígitos del número y multiplicando por las potencias sucesivas. 7 elevado a la 0, 7 elevado a la 1, al cuadrado, al cubo y a la cuarta, ¿no? Aquí en ese vídeo se ve el fotograma, como tengo puesto simplemente la división por la cajita. Luego ya pasamos a las propiedades de divisibilidad. De esto ya incluso ya hemos hecho ejercicios. En la semana anterior hemos hecho ejercicios de demostrar que tal cosa es divisible por tal. Entiendo que esto también lo conocéis. Simplemente pues lo que quiero es que os acostumbréis pues a la nueva simbología, estructurar sobre todo las propiedades, porque luego insisto, no vamos a yo no voy a decir demuéstrame que este número es divisible por 14 para que me hagáis la división por 14 y ya está, sino que vamos a demostrar propiedades de divisibilidad. Por lo tanto hay que trabajar con las propiedades teóricas, ¿vale? Ahí tenéis algún ejercicio también en el que os pido que pues entendáis qué es lo que significan estas propiedades y que trabajéis con ellas, ¿vale? Con eso llegamos al concepto de número primo, un número que solamente se puede dividir por él mismo y por la unidad, y el número compuesto pues el que no es primo. Bueno, aunque es una tontería, tampoco vamos a hacer una batalla, pero el número 1 no se considera primo, es decir, los números primos vienen a partir del 2, ¿vale? El conjunto de los números primos es infinito, y demostrar por qué es importante, en esto sí que me voy a parar un poco más para motivaros por qué este tema está aquí. Realmente vais a ver todo el contenido que damos en la asignatura de matemática discreta, lo vais a ver luego o utilizado, o incluso recordado o intensificado en otras asignaturas, ¿no? ¿Para qué son importantes los números primos y la factorización de números primos? Pues una de las aplicaciones importantes en vuestro ámbito, en la informática, es criptografía. La seguridad informática actualmente se basa precisamente en la dificultad de factorizar números. Ahí es donde está. Ahora ya se ha demostrado que deducir si un número es primo o no es primo, es relativamente sencillo. Hay algoritmos, esto ya lo entenderéis mejor el año que viene. Ya simplemente
os lo suelto para que os vayan sonando las cosas, pero el año que viene vais a ver algo de complejidad y vais a ver qué significa esto de que una cosa sea más costosa que otra. Demostrar que un número es primo, deducir si un número es primo no lo es, tiene complejidad polinómica. Eso quiere decir pues que simplemente pues tengo que hacer un número de operaciones que viene dado por una función polinómica a partir del tamaño del número. Eso en informática es tratable, es algo que se puede hacer de forma razonable. Los problemas difíciles, los problemas que computacionalmente son difíciles, son cuando tenemos problemas exponenciales. Es decir, el número de operaciones que tenemos que hacer para deducir si algo es verdadero o falso, tiene un número de operaciones que es exponencial, una operación exponencial respecto del tamaño de la entrada, ¿vale? Por lo tanto, si es polinómico, no es demasiado costoso. El problema no es tanto decidir si un número es primo o no lo es, que ya os digo, es relativamente sencillo, hay algoritmos eficientes, sino factorizar un número. Eso sí que es muy costoso, ¿vale? Y como decía, la seguridad informática actualmente se basa en esa complejidad, en la dificultad de factorizar números. Claro, no estoy hablando de números pequeños, hasta 1 millón, hasta 2 millones, hasta 3 millones, no, digo de números realmente grandes, de 200, 300, 400 cifras. Y de hecho la seguridad, lo que decía de los algoritmos de encriptación, se basa en buscar números compuestos, pero que sean exactamente productos de dos números primos muy grandes, ¿vale? Por lo tanto, buscamos números primos muy grandes, multiplicamos dos números primos que no se separen mucho, tampoco se trata de que uno sea muy grande o muy pequeño, y esos números, la dificultad de factorizar esos números y encontrar ese producto de primos, es lo que hace, eso es lo que se basa la seguridad. Eso de los algoritmos de seguridad RSA, la clave privada que se utiliza en las firmas digitales, se basa precisamente en eso. Por eso es importante conocer los números primos, conocer cómo se generan familias de números primos y pues prever cuál puede ser, cómo se rompe esa seguridad informática. Una de las familias de primos, y aquí ya voy con la pregunta que me quería hacer vuestro compañero Nicolás, ahora ya cuando puedas la escribes, son los primos de Mersenne. Dentro de los primos de Mersenne es donde se están generando los primos más grandes, ¿vale? Y periódicamente se ha encontrado el siguiente número primo más grande, y es porque de alguna manera se ha generado un primo de Mersenne que hace que sea pues más grande, ¿vale? Aparte de esa curiosidad en este ejercicio, de introducir lo que se llaman los números primos de Mersenne, lo que quiero es que os quedéis con la técnica de demostración, ¿vale? En todos los resultados y en todo lo que yo razone, ya sean los ejemplos, ya sean algunas demostraciones, no os quedéis solamente con el ejemplito, no os quedéis solamente con el caso, quedaros con la técnica, ¿vale? Recordad lo que os decía la semana pasada. ¿Qué es lo que tengo que sacar de cada clase, de cada vez que yo lea un tema? Pues qué es lo que he aprendido, qué técnicas nuevas he aprendido y qué tipo de problemas puedo resolver. Entonces, este ejercicio, este ejemplo de demostrar una determinada propiedad sobre los primos de Mersenne, aparte de entender este ejemplo, que lo debéis de hacer, quiero que os quedéis con una técnica. Y la técnica concretamente que nos quedamos es la relación entre la divisibilidad de polinomios, y la divisibilidad de números. Es una cosa curiosa, pero muchas veces es más fácil utilizar las propiedades de los polinomios, de factorizar polinomios, y luego evaluamos ese polinomio en un número concreto, y eso nos da una factorización de números. Y esa es justo la técnica que os queréis. A lo mejor aquí se ve un poco complicado porque estamos en un caso particular, que son los primos de Mersenne, y ahí, por lo tanto, pues tiene su dificultad. Pero, aparte del número de Mersenne, quedaros con esa técnica. Concretamente, la propiedad que demostramos en este ejemplo es que, observamos varias cosas. Los primos de Mersenne tienen una forma parecida a esta. También están unos casos particulares que se llaman los primos de Fermat y tal, pero tienen básicamente este esquema. Una potencia menos una unidad, ¿vale? Bueno, pues no todos los números de esa forma son primos, ¿vale? Y ahí tenéis un ejemplo sencillo. De hecho, lo que demostramos aquí es que solamente pueden ser primos si el A es el número 2. Es decir, si ese número es un primo, entonces necesariamente el A es un número 2. Es el número 2. Es decir, de la forma 2 elevado a la n menos 1. Y aquí es donde viene, aparte de esa curiosidad, la técnica de demostración. La técnica de demostración consiste en trabajar con un polinomio y utilizar la división de ese polinomio, ¿vale? Entonces, la primera parte lo que hace es, ¿cómo probamos que si el número es primo
A tiene que ser igual a 2. Pues en lugar de trabajar con el número 2, trabajamos con un polinomio, ¿vale? Y nos queda el polinomio x elevado a la n menos 1. Fijaros que en ese polinomio, independientemente de que tengamos un exponente n y sea fácil o difícil trabajar con él, automáticamente todo el mundo me debería de saber decir que ese polinomio lo puedo factorizar. ¿Por qué? Porque si hacemos x igual a 1, ese polinomio es igual a 0. Por lo tanto, ya sabemos que x igual a 1 es una raíz. Entonces, fijaros, algo que puede ser complicado, deducirlo, 2 elevado a 3027 menos 1. ¿Ese número es primo o es compuesto? Pues me tengo que poner a calcularlo y factorizar. Sin embargo, si lo paso a polinomio, si en lugar de un 2 pongo una x, resulta que es muy fácil, porque ya sé que ese polinomio no es divisible por x menos 1. Hacemos la división, esto lo comprobáis simplemente, que el polinomio x a la n menos 1 es x menos 1 por esta suma de x, ¿vale? Lo comprobáis, eso simplemente es una comprobación. Si queréis lo hacéis para 2, para 3, para 4, para 5, para distintas potencias y comprobáis que eso es igual a eso. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí sustituyo x por a, me queda esta factorización del número a elevado a n menos 1. Fijaros, sin necesidad de saber quién es a, sin necesidad de saber quién es n, ya tengo factorizado este número. Es a menos 1 por este número de aquí. ¿Qué ocurre si a es mayor que 2? Pues esto es un número mayor que 2 menos 1, pues es un número mayor que 1, y esto, por supuesto, como tiene muchos sumandos, pues es mayor que 1, incluso mayor que 2. Es decir, efectivamente es una factorización donde ninguno de estos dos números es igual a 1. Por lo tanto, si a es mayor estrictamente que 2, ese número es un número compuesto. Hay que comprobar además que la otra propiedad que decía es que si además el exponente es primo, si a lo elevamos a un número primo, entonces ese número también es un primo, ¿vale? Entonces vamos a demostrar también eso, ¿vale? Y lo vamos a hacer por una técnica que vimos la semana pasada, por reducción al absurdo. Vamos a suponer que el exponente no es primo y vamos a llegar que entonces el número s, el 2 elevado a la n menos 1, tampoco es primo. Y volvemos a utilizar la misma técnica. Otra vez la factorización de polinomios. Exactamente el mismo polinomio, ¿vale? Entonces, suponemos que n es un número compuesto. Recordad, estamos por reducción al absurdo. Quiere decir que suponemos algo, lo contrario de lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que el p es primo. Pues suponemos lo contrario. Suponemos que no lo es. Y vamos a llegar a una contradicción. Si no es primo, quiere decir que lo podemos escribir como producto de dos números. N por m. M por k. Donde los dos tienen que ser mayores o iguales que 2. No me vale que uno sea 1. Entonces ya podría ser primo. Es decir, m y k mayores o iguales que 2. Y ahora, volvemos a tomar el mismo polinomio. Fijaos que vamos a tomar el mismo polinomio, solamente que con el exponente k, ¿vale? De estos dos cogemos uno, el que queramos, el k. ¿Y qué ocurre? Que ese número, que ese polinomio, se puede factorizar como x menos 1 por ese producto que aparece. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a darle a la x un valor concreto, concretamente el 2 elevado a la n. Fijaros que he utilizado x elevado a k en el polinomio y sustituimos por 2 elevado a la n. ¿Por qué? Porque al sustituir ya nos encontramos con el número 2 elevado a m por k, que es el n. Con lo cual ya nos encontramos con el número que queríamos trabajar. Aplicamos la factorización y nos vuelve a quedar que este número, el 2 elevado a n menos 1, lo hemos conseguido factorizar. Bueno, aquí por supuesto hay que demostrar o hay que observar que este número es mayor que 2, mayor o igual que 2 y este número es mayor o igual que 2. Pero volvemos a utilizar m es mayor o igual que 2, por lo tanto esto como mínimo es 4. 4 menos 1, 3, es decir, este número como mínimo es 3. Y esto vuelve a tener más de un sumando, por lo tanto, más de 2 sumando, 1, 2 o 3 o 4 sumandos, por lo tanto también es mayor o igual que 2, porque todos son positivos. Entonces fijaros que hemos demostrado, utilizando polinomios, la factorización de números. Entonces recuerdo, la propiedad nos dice que si este número es un primo, es porque ese exponente es primo. Entonces los números primos en los que el exponente es primo se llaman primos de Mersenne, ¿vale? Insisto, no todos esos números son primos, es decir, no todos son primos. Por ejemplo, 2 elevado a 11 menos 1 no es primo, ¿vale? Lo que sí sabemos es que si ese exponente es primo, entonces, si ese número es primo, el exponente es primo. Por ejemplo, x al cubo menos 1. ¿Cómo factorizaríamos ese? Ya sabemos que es divisible por 1. Pues aplicamos Ruffini.
1, 0, x al cubo, cuadrado, y 1. Dividimos por 1 y ¿qué nos queda? 1, 1, 1, 1 por 1, 1 y 0. ¿Qué te queda? X al cuadrado más x más 1. Vamos a probar con x a la cuarta. 1, 0, 0, 0 y menos 1. Dividimos por 1, 1, 1, 1, 1 y 0. ¿Qué te queda? X al cubo más x más 1. Entonces, haciendo algunos casos, lanzamos la hipótesis de ¿qué? De que x elevado a la n menos 1 es igual a x menos 1. Estamos dividiendo por 1. ¿Por quién? Por x elevado a la n menos 1 más x elevado a la n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a x menos 1 por el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 1 de x elevado. Desde el exponente 0 hasta el exponente n menos 1. Así intuimos cuál es la igualdad. La escribimos de forma general. ¿Cómo la demostramos? Por inducción. ¿Vale? Ese siempre es el proceder en matemáticas. Cuando queremos saber una regla general, estudiamos casos particulares. A partir de esos casos particulares, que no sean triviales, o sea, si a partir de estos dos no lo vemos, pues vamos a otro y así. A partir de ejemplos no triviales, deducimos o aventuramos una hipótesis. Creo que esa propiedad, en este caso esa igualdad, esa propiedad, es cierta. Vamos a demostrarla. Pues en este caso, como tenemos una propiedad para cualquier exponente n, lo podemos demostrar por inducción. Vuelvo a repetir, no os quedéis con el... No, sobre todo cuando estamos estudiando y cuando estamos en las relaciones de ejercicios, no os penséis que los ejercicios son un fin en sí mismo. En el examen sí es un fin en sí mismo. Lo tengo bien o lo tengo mal, buena nota o mala nota, vale. Pero en las relaciones de ejercicios no son un fin en sí mismo. Son un camino para aprender cosas. Entonces, ¿para qué? Y los ejemplos igual. ¿Para qué me sirve este ejemplo? Me sirve pues para ver propiedades de polinomios, que las puedo utilizar aquí, que las puedo utilizar en cálculo, las puedo utilizar en otro momento. Seguir trabajando con el sumatorio, como decía Nicolás, que era donde tenía la duda. Plantear nuevos problemas de inducción. Es decir, no os conforméis con ya resuelto el ejercicio o un compañero o el profesor me ha dado el ejercicio resuelto y listo. No, eso no sirve de nada. Tenéis que sacar qué conclusiones y qué aprendéis de ese ejercicio. Pues fijaos, de este ejemplo, pues podemos aprender un montón de cosas. Podemos aprender la técnica de relacionar polinomios con factorización de números. Aprendemos a dividir un polinomio que no es de un grado determinado, utilizando Ruffini, lo podemos utilizar para sacar una propiedad general. Es decir, a utilizar los ejercicios para aprender no una, sino 2, 3, 4 o las cosas que sean necesarias. ¿Vale? Y no os quedéis solamente con resolver el ejercicio o entender el ejemplo, sino qué enseñanzas sacamos de él. Decía que esto también lo podemos comprobar simplemente multiplicando. Es decir, ¿quién es esto? Así hasta x y hasta 1. Pues si multiplicamos x por todo esto, ¿qué nos queda? Le sumo un exponente más, n-1 más 1, n. n-2 más 1, menos 1. Es decir, cada sumando aumenta en una unidad el grado. Le sumo todos los sumandos multiplicados por menos 1. Es decir, le resto todos los sumando. Menos x elevado a la n menos 1, menos x elevado a la n menos 2, y así sucesivamente. Me encontraré con el x cuadrado, me encontraré con el x y me encontraré con el 1. Cuando sumamos todo esto, se nos va y nos queda esto. Incluso os animaría a que hicierais esto mismo, pero utilizando las propiedades de sumatorio. Y así practicáis más las propiedades del sumatorio. Es decir, esto mismo que he hecho aquí, ¿cómo quedaría x menos 1 por este sumatorio? Pues quedaría x por el sumatorio menos el sumatorio. El x lo pongo dentro, junto los sumatorios. Es decir, podemos utilizar para recordar las propiedades de sumatorio que vimos la semana pasada.
decir, explotar los ejemplos, explotar los ejercicios, cualquier cosa que nos quede clara, mirarla de varias maneras. De lo que se trata es de aprender y de practicar. La última parte es el teorema fundamental de la aritmética, que posiblemente es lo que más recordaréis y lo que más raro os habrá sonado al verlo escrito. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto con letras, con variables, con parámetros. Bueno, ese es el aprendizaje. Es decir, aquí tenéis que aprender a escribir las cosas, no solamente ¿qué es el máximo común divisor? Por ejemplo, hago esto y hago esto. No. Se trata de entender la definición, se trata de escribir esa factorización de una forma genérica y se trata de trabajar con esa factorización de una forma genérica. Por eso aquí entiendo que todos habréis conocido y si habéis ido a los ejemplos, pues los habréis sabido hacer sin ningún problema. Los ejemplos de máximo común divisor, utilizando la factorización y tal. Y lo que habrá sonado un poco más raro, pues son esta expresión que he puesto aquí, el cálculo del máximo común divisor utilizando esa expresión con ese mínimo. Bueno, eso lo debéis de practicar. También os adelanto que esto quizá va a ser lo que menos vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor, tal y como lo habéis calculado hasta ahora, no lo vamos a volver a hacer. O no deberéis de volverlo a hacer. Es muy, muy, muy ineficiente. No es una manera computacionalmente eficiente de calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. En la clase siguiente, en el contenido de la semana siguiente, os vamos a ver el algoritmo de Euclides para hacerlo, que es la forma más eficiente. Posiblemente incluso en programación, uno de los primeros ejercicios que os pongan sea calcular el máximo común divisor, no utilizando la factorización, sino el algoritmo de Euclides que vamos a aprender. Eso no quiere decir que no haya que conocer el teorema fundamental de la aritmética, que no venga bien conocer estas expresiones y recordar las que ya conocíais de primaria y de secundaria cuando las estudiaréis, pero ya os adelanto que no las vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, pues simplemente aquí que os acostumbréis a esa expresión. El teorema fundamental de la aritmética es lo que conocéis como la factorización de números y lo importante aquí es que es de forma única. Todos los números se pueden escribir como un producto de potencias de números primos, ¿vale? Hay que escribirlo de alguna manera. Tenéis que ser ordenados y bueno, seguramente lo habéis hecho porque es la manera de obtenerlo. Se suelen escribir las bases en orden creciente, ¿vale? Y bueno, los exponentes que salgan, ¿vale? ¿Qué es el máximo común divisor? Aquí sí que es importante no que os quedéis con el calculillo que sabéis del máximo común divisor, sino que os quedéis con la definición. ¿Qué es la definición de máximo común divisor? Y aquí hay que fijarse en las tres palabras: máximo, común y divisor. ¿Qué significa el máximo común divisor? Primera palabra, es divisor. Quiere decir que tiene que ser un número de n, que tiene que ser un número que divida a n y que tiene que dividir a m. Por eso es común, un divisor común a los dos. Y de todos los divisores comunes, ¿cuál me quedo? Con el mayor de todos. Es importante que entendáis eso. Es decir, ¿el máximo común divisor qué es? Eso es factorizar y me quedo con los exponentes del mayor exponente. No, eso no es la definición. Eso es una manera de calcular el máximo común divisor. Pero no es la definición. Esta es la definición. De todos los divisores comunes de los dos números, de todos los divisores comunes, me quedo con el mayor. De hecho, aquí tenéis un par de ejemplos calculados de esa manera. ¿Cuáles son los divisores comunes de 30 y de 12? El 1, por supuesto, eso siempre va a estar. El 2, el 3, el 6, no hay ninguno más. ¿Cuál es el mayor de todos? El 6. Eso es el máximo común divisor calculado utilizando la definición. Tampoco lo vamos a hacer nunca más. Es simplemente para que incidiros en esa definición, ¿vale? Dos números se dicen coprimos o primos relativos si el máximo común divisor es 1, ¿vale? ¿Cómo habéis calculado el máximo común divisor en el colegio? Factorizabais los dos números. Queremos calcular el máximo común divisor de estos dos números. Lo factorizamos. ¿Y qué decíais? Pues para cada primo me quedo con de los primos comunes me quedo con el menor de ellos. Es decir, aquí me quedo entre el 2 y el 2 al cubo, me quedo con el 2. Ya no hay más divisores comunes. El 5 no está, el 11 no está y el 83 no está.
De todos los demás me quedo con ninguno, porque como estoy buscando los comunes y no hay ninguno más, pues al final el máximo común divisor es solamente el 2. Vamos a verlo en términos de lo que del teorema que he puesto aquí. ¿Cuál sería la factorización poniendo todos los primos? Pues hombre, los primos que están tendrán su correspondiente exponente, y los que no están, ¿qué puedo poner? Un 0. 3 elevado a 0 es 1, 83 elevado a 0 es 1, 11 elevado a 0 es 1. Fijaos que de esa manera, en los dos números tengo escritos los mismos primos. Eso es lo que aparece aquí. Es lo que aparece aquí. Tengo los dos números escritos con todos los primos. Aquí os podría haber extrañado, pero a lo mejor aquí está el 2 y aquí no está. Vale, pues si aquí no está es 2 elevado a 0. Por lo tanto, siempre los puedo escribir todos con todas las bases. ¿Por qué? Porque cuando uno no está es como si estuviera el 0. Fijaos, este ejemplo y esta definición es lo que quiero que comparéis lo que hacíais en el colegio con la expresión general de esta definición. Hacer el esfuerzo de entender, en este caso, el teorema, este teorema. Hacer el esfuerzo de entender lo que significa el teorema. Una vez que ya tenemos puesto todos los primos, incluso con este 0, ¿qué es lo que voy quedando? Fijaros, entre el 1 y el 3, ¿qué me quedo? Con el más pequeño, el 1, ya lo habíamos hecho. Entre el 3 elevado y el 3 elevado al 1, ¿cuál me quedo? El más pequeño, que es como quedarme con el 3 elevado al 0, que es como no poner ninguna potencia de 3. Es decir, el efecto es el mismo que lo que vosotros hacéis al no coger ninguno. Entre el 5 al cubo y el 5 elevado a 0, ¿con cuál me quedo? Con el 0, el más pequeño, que es como no coger ninguno. Es como poner 5 elevado a 0, que es 1. Lo mismo con el 11 y lo mismo con el 83. Eso es lo que significa aquí poner el mínimo entre los dos exponentes. Y eso es el máximo común divisor, tal y como lo habéis calculado hasta ahora. Insisto, posiblemente la primera y la última. Ya sé que lo vais a hacer porque, como esto es lo que conocéis, os sentís más seguros con este cálculo, pero veréis que es mucho más rápido y hay que hacer muchas menos cuentas, calcular menos divisiones, haciéndolo con el algoritmo de Euclides que veremos la semana que viene. ¿Vale? Bueno, lo mismo para el mínimo, ahí ya no me paro, ¿vale? Y con el mínimo con múltiplo vuelvo a decir lo mismo, quedaros, aparte de recordar el cálculo, que no lo vamos a utilizar, quedaros con la definición, y vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué es el mínimo con múltiplo? Pues buscamos un múltiplo de los dos, de n y de m, común a los dos, por eso es un múltiplo de los dos, y de todos los posibles el menor. ¿Cómo podemos calcular siempre un múltiplo de dos números? El multiplicar los dos. N por m es múltiplo de n y n por m es múltiplo de m. Por lo tanto, el producto siempre lo es. Pero obviamente no es el más pequeño de todos. Pues fijaos que aquí tenéis una propiedad curiosa de cómo podemos calcular el mínimo común múltiplo a partir de él. Esto no lo voy a razonar ahora porque es una de las demostraciones que os tengo planteadas para la semana que viene, ¿vale? Ahora mismo simplemente lo tenéis aquí y os voy a pedir, y la semana que viene os voy a pedir que lo demostréis. Lo podéis demostrar utilizando el teorema fundamental del cálculo y la semana que viene os voy a pedir que lo demostréis utilizando la identidad de Bézil, ¿vale? Pues podemos calcular el mínimo como un múltiplo de dos números multiplicando los dos números y dividiendo por el máximo común divisor. Y esa sería la manera más eficiente de calcular el mínimo común.